Ok, buenas tardes. Aquí estamos una vez más teniendo la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de este medio para pues tomar unos minutos y meditar, pensar en la palabra del Señor y seguir con nuestro estudio de la carta a los Filipenses. Gracias a Dios tenemos esta libertad, tenemos esta oportunidad y pues espero que mientras más personas se van conectando y nos vayamos preparando con nuestras Biblias, con nuestras libretas, nuestros lápices, y sobre todo con un corazón dispuesto a aprender de la palabra del Señor. Vamos obviamente voy a prepararme para compartir el video como lo hemos hecho en otras ocasiones, animando a todos los que son parte de esta transmisión que pues también no solamente nos acompañen, sean parte de nuestro tiempo de estudio, sino también que pues tomen la libertad para compartirlo con más personas y de esta forma pues que más personas puedan escuchar este mensaje y animarnos en este tiempo en que necesitamos realmente pues crecer más en el Señor. Estoy dándole compartir ahorita y voy a ver si más personas se conectan. Ok, ya tenemos aquí a 2 personas conectadas. Obviamente una de ellas soy yo en mi computadora. Y pues bueno, vamos a dar un minuto más para que más personas se conecten y seguir con nuestro estudio que empezamos, bueno, ya tiene varias semanas que empezamos la carta a los Filipenses, pero estuvimos y empezamos a ver una sección en el capítulo 3 que titulamos Perdiendo para ganar, y lo que había hecho yo era dividir la sección del capítulo 3 prácticamente de Filipenses, del versículo 1 hasta el versículo 14, lo había yo dividido en 3 secciones. Sin embargo, el día lunes, como mencionaba, no nos dio tiempo terminar la tercera sección. Entonces, para aquellos que están anotando, para aquellos que están tomando notas, pues pueden ponerle Perdiendo para ganar parte 4, ¿ok? Y hoy sí vamos a terminar esa sección, recordando que lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es recordándonos que la razón de nuestra gloria, la razón de nuestro gozo es prácticamente el Señor, ser hallados en Él, como dice la palabra del Señor. Y ese ha sido su pensamiento, no confiar en nuestra propia carne, no confiar en nuestros propios méritos, virtudes, privilegios que pudiéramos tener. Y vamos a seguir con eso el día de hoy. Y bueno, gracias a Dios, Anita, ¿verdad? Que se está conectando desde Córdoba, ¿verdad? Dios nos permitió conocerla a ella y a su familia hace bastantes años, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, Anita, que estás aquí conectándote y estás siguiendo la transmisión. Saludos allá a la familia, ¿verdad? También estamos viendo ya hermanos del Ministerio Hispano que se están conectando y eso es bueno. Recuerden darle compartir para que más personas sean parte de esto. Pues bueno, vamos a empezar. Ya tenemos 8 personas. Vamos a orar, vamos a seguir con Perdiendo para ganar, que es el título, parte 4. Y si usted dice, ¿ya van en la 4? Ok, pues puede ver las primeras 3 partes aquí en Facebook también. Y también una hora después de ahorita se puede ver en YouTube, perdón, para que usted deje saber. Hay personas que no tienen Facebook, pero a lo mejor estarían interesadas en aprender junto con nosotros de ese estudio. Puede buscarlo en YouTube como Bradmore Español. Es igual que aquí en Facebook. Y ahí en YouTube pueden también verlo, pero obviamente es diferido, ahí sí no es en vivo. Entonces vamos a orar, vamos a considerar la última parte de Perdiendo para ganar, pero vamos a poner este tiempo en las manos del Señor como es correcto, como es debido, y también porque necesitamos de su sabiduría y de su dirección. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites detenernos en medio de las actividades del día. Una vez más, un día relativamente normal en cuanto a la nueva normalidad, pero Padre, te agradecemos mucho porque yo creo que tú nos has ido ayudando a crecer en esta área de nuestra confianza en ti, poder darnos cuenta que hay cosas que son mucho más valiosas, en las cuales nosotros podemos descansar, la obra de tu Hijo, sobre todo, ¿verdad? Lo más valioso de todo, y permítenos seguir creciendo en las implicaciones de esta verdad, Señor. Mientras seguimos estudiando Filipenses, te pedimos dirección, no solamente para nosotros que estamos viendo la transmisión en vivo, sino para las personas que posteriormente tengan la oportunidad de verlo. Padre, que haya edificación y que seas tú hablándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, lo que veíamos la sección anterior, el día lunes, con Perdiendo para ganar parte 3, veíamos qué es lo que busca Pablo cuando él
prácticamente dice, todas aquellas cosas que para mí eran privilegios y eran virtudes, ahora yo las tengo por basura, realmente ya no tienen valor. ¿Qué buscaba Pablo cuando hacía ese rechazo? Veíamos el día lunes, primero buscaba conocer más a Cristo, ¿ok? Cuando uno confía en sus propias virtudes, privilegios, obras, llegan a ser un estorbo para poder conocer más al Señor. ¿Por qué? Porque llegamos a depender de esas cosas, llegamos a depender de esos privilegios, de esas virtudes, pueden ser religiosas, pueden ser humanas, y al confiar en ellas, nosotros prácticamente perdemos la oportunidad de conocer más al Señor, porque nuestra dependencia de Él se ve estorbada. Prácticamente confiamos más en nosotros que lo que confiamos en el Señor. Entonces, primera cosa que Pablo quiere o busca hacer cuando él busca perder para ganar es conocer más a Cristo. Versículo 9. La segunda cosa que veíamos es que él buscaba ser hallado en la justicia de Cristo. Pablo entendió una cosa. Aquellas cosas que antes para él eran su justicia, prácticamente en la descripción que él dice que él en cuanto a la ley era irreprensible, o sea, no había aspecto de la ley que él no cumpliera, y la escritura dice prácticamente que en ese aspecto no había quien le ganara a Pablo, como una persona religiosa, como una persona moralmente buena. Llegaba a ser un estorbo porque él no dependía en Cristo para su salvación, prácticamente dependía de su propia justicia. Pero para poder, como dice Pablo, ser hallado en Cristo, uno tiene que rechazar aquellas cosas que son nuestra justicia, que a final de cuentas jamás podrán darnos mérito delante de Dios. Entonces Pablo dice, yo quiero ser hallado en Cristo y quiero ser hallado en su justicia. La tercera cosa que vimos es que él buscaba experimentar el poder de Cristo, y con eso terminábamos el día lunes, pensando en que el poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder disponible a nosotros para vivir la vida que Dios ha diseñado. Y estoy hablando de la vida cristiana, no estoy hablando de una vida ilusoria que mucha gente pinta, donde no hay problema, no hay conflicto, no hay enfermedad, no hay carencia material. Porque ustedes se dan cuenta que cuando Pablo une experimentar el poder de la resurrección de Cristo, y no solamente aquí en Filipenses, sino en otros pasajes donde Pablo hace una alusión similar, ¿verdad? Efesios, Colosenses, siempre va unido al sufrimiento. Y prácticamente lo que Pablo decía en nuestro versículo 10 y 11, el día lunes que estábamos estudiando esta sección, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo que yo llegue a conocer su poder, pero también menciona sus sufrimientos. Entonces, ¿cómo se dice? No ignoremos la realidad de que la vida cristiana es difícil. Es difícil en todos los sentidos, es difícil porque ir contra la corriente del mundo es difícil. Y para ello necesitamos el poder, la gracia, la dirección del Señor. Entonces, Pablo buscaba esas tres cosas, pero eso nos quedamos el día lunes. El día de hoy veremos las otras tres cosas que podemos ver en nuestro pasaje, y pues saludos hasta Veracruz, ¿verdad? Y yo sé que otros lugares también estoy viendo que están poniendo aquí. Ok, la cuarta cosa que el apóstol Pablo busca cuando él pierde para ganar es, él quiere perseverar hasta el final. Si ven conmigo el versículo 12 de Filipenses 3, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o aferrar o agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Entonces Pablo reconoce una cosa, y es importante entender esto. Nuestro caminar en la vida cristiana, nuestro correr, porque yo creo que la ilustración, aunque sí la Biblia habla de que la vida cristiana es un andar, pero también habla de que la vida cristiana es como una carrera. Y ahorita voy a hacer alusión a esta parte de esta ilustración, pero tenemos que reconocer que aún no ha acabado. Una de las características de un creyente genuino no solamente son las cosas que ya nosotros veíamos en el versículo 3, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros servimos a Dios en espíritu, que nosotros nos gloriamos en Cristo y que nosotros no tenemos confianza en la carne. Ok, ¿qué pasa con una persona con estas características? Va a perseverar hasta el fin, ¿ok? Va a ser alguien que va a continuar, va a seguir en su camino en la vida cristiana. No quiere decir que no va a haber tropiezos, no quiere decir que no va a haber obstáculos, sino lo que quiere decir es que aún a pesar de las luchas y los conflictos y aún las caídas que podamos tener, nos levantaremos y seguiremos caminando en la vida cristiana. Y Pablo dice, es lo que yo hago. No es que yo ya sea perfecto, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero lo que yo hago es prosigo, continúo.
Y la doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina bíblica que enseña, por un lado, la seguridad de la salvación, es decir, que estamos seguros en Dios, la obra que Él empieza la va a terminar, como decía Pablo en Filipenses 1:6, o como lo describe Pedro en Primera de Pedro 5:10, cuando él habla de que Dios terminará esa obra, la perfeccionará, o en otros pasajes donde dice la Escritura que somos guardados por el poder de Dios. O sea, no solamente la perseverancia de los santos nos enseña la seguridad que tenemos en Dios, estamos en sus manos, nadie nos va a apartar de su mano, pero también hace alusión a cómo se ve esa seguridad. Bueno, esta doctrina bíblica enseña que nosotros como hijos de Dios vamos a perseverar hasta el fin. Repito, no quiere decir que no vamos a enfrentar luchas, no quiere decir que no vamos a quizá a desmayar, a que nos vamos a desanimar. Ahora, no estoy dando un banderazo para decir, bueno, si usted ya dijo que de por sí nos vamos a desanimar, vamos a bajar la guardia. No, pero lo que estoy diciendo es esto: no es una vida perfecta, pero es una vida que continúa. Y para esto quiero llevarlos a Hebreos, el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Okay, recuerden que nuestro pasaje base es Filipenses. Hemos estado estudiando Filipenses 3, entonces no lo pierdan. Pero vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. Saludos a mi tocallito Dani también y los que están conectándose. Gracias a Dios porque están siendo parte de nuestro estudio. Ok, Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Quiero que escuchen. El escritor de Hebreos ha venido hablando de la obra de Cristo, demostrando que no existe un sacrificio más grande que el de Cristo, demostrando que solamente a través del sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, es que somos limpiados, somos hechos perfectos ante Dios. Es lo que dice. Si no me cree usted, lea Hebreos del capítulo 8 al 10, pero ese es el pensamiento del escritor de Hebreos. Ha estado hablando de esta realidad de que lo que Cristo hizo a nuestro favor no solo es efectivo, sino es perfecto, es permanente y es lo único, ¿ok? No son las obras, no es la religión, es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, al final de esa sección, en Hebreos 10:35, fíjense qué es lo que lleva al escritor de Hebreos mencionar respecto a esta conclusión. Si somos salvos, si hemos sido comprados, ¿qué conclusión tienes? Dice el versículo 35. No pierdan entonces esta confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Escuchen esto. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe o por fe. Escuche esto. Y si retrocediere, ¿ok? Si retrocediere, o sea, si el justo retrocediere, dice Dios, no agradará mi alma, ¿ok? El escritor no está haciendo no solamente está dando un consejo, sino está dando una advertencia. Y él dice, tenemos que entender esto, que aquellos que hemos sido salvos vamos a perseverar por la fe. ¿Por qué? Porque este pasaje al que hace alusión el escritor de Hebreos, tomado del libro de Habacuc, el justo vivirá por fe, no solamente se refiere al hecho de que nosotros llegamos a ser justos por la fe, ¿ok? Cuando nosotros creemos en Cristo, en su sacrificio en la cruz, llegamos a ser justos. Pero también se refiere a que nuestro vivir día tras día como hijos de Dios va a ser de la misma forma, va a ser por la fe. ¿Y cuál es la característica de vivir por la fe? No retroceder. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el escritor de Hebreos, tomando ese pasaje de Habacuc, dice, si retrocediere no va a agradar a mi alma. Pero luego dice el escritor de Hebreos, este es el versículo con el que amarra esta sección y es el preámbulo para este gran capítulo que nosotros conocemos como el capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? El capítulo 11. Dice Hebreos 10:39, pero nosotros, los cristianos, los creyentes, aquellos que estamos en Cristo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Los creyentes perseveran. Y es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Perseveramos. Yo no es que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. No es que ya sea perfecto, pero yo hago una cosa, sigo adelante. Esa es mi perspectiva, seguir adelante, porque este camino, esta carrera aún no ha terminado. Entonces, por un lado, perseverancia de los santos nos dice que los que somos hijos de Dios estamos garantizados en la mano de Dios, nadie nos puede arrebatar de su mano,
pero también implica que nuestro caminar, aún con las luchas, las batallas, las dificultades, las tentaciones, aún las caídas, a final de cuentas nos vamos a levantar y vamos a seguir caminando, porque no somos de los que retroceden, somos de los que perseveran hasta el final, ¿ok? Entonces, esta doctrina nos enseña esto. Dios aún no ha terminado con nosotros, todavía falta mucho camino y Dios sigue trabajando en este proceso. Si hoy tenemos vida, y es obvio que la tenemos, cada uno de los que están ahorita viéndome, es evidente que hoy Dios nos dio vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no ha terminado su obra todavía en nosotros. Si somos cristianos, gracias a Dios, Él sigue y seguirá trabajando hasta el final. Él sigue trabajando en nosotros, ¿ok? Y en cierto sentido podemos decir, todavía nos falta mucho en el camino. Ahora, cuando digo que nos falta mucho en el camino, no estoy diciendo que vamos a vivir 50 años más. Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Pero mientras tengamos vida, la evidencia es, todavía hay camino por recorrer. Y debemos recordar que el camino de la vida cristiana es un camino, es un viaje largo, ¿ok? Es un viaje difícil, es un viaje con obstáculos en donde no podemos nosotros por nosotros mismos vencer, avanzar, seguir adelante. Recuerden cuál ha sido el pensamiento del apóstol Pablo, de qué ha venido hablando. Yo ya no confío en esas cosas que para mí eran ganancia. Ahora lo que hago es depender completamente de Cristo, de su obra en la cruz, y yo sé que es en eso en lo que yo persevero. Y me llama la atención, si regresan conmigo a Filipenses capítulo 3, cómo Pablo lo dice. Él dice, yo prosigo, continúo, y fíjense qué frase usa, para ver si logro asir, aferrarme, agarrarme fuertemente de aquello para lo cual yo también fui agarrado por Cristo Jesús. Ahora, tomando en cuenta todos los principios bíblicos y los pasajes bíblicos, así que la Biblia como en su totalidad, sabemos que el apóstol no está diciendo, estoy trabajando por obtener mi salvación, me estoy portando bien para no perderla, me estoy portando bien para ganarla, estoy buscando correr para agarrarla y ganármela como recompensa. Jamás ha sido eso, el pensamiento del apóstol Pablo, porque él nos enseña en varios pasajes de la Escritura, Dios, no solo a Pablo, sino Dios nos enseña que la salvación es por gracia, es por la fe en lo que Cristo hizo. Y nuestro avanzar, nuestro continuar, nuestro perseverar, depende de nuestra dependencia de Cristo. Entonces, en ese sentido es como si Pablo dijera, si se tratara de mí tratando de aferrarme, de agarrarme con todas mis fuerzas de Cristo, de eso se trata. Y cuando pensamos de esta forma en la vida cristiana, quiero que piensen un poquito acerca de esto. ¿Realmente estamos aferrándonos a Cristo? ¿O será que algunos de nosotros estamos simplemente, ¿verdad? Así con el dedito, apenas suficiente para, pues sí, para que no diga Dios que no estoy echándole ganas? Dense cuenta que lo que Pablo está diciendo, de lo que se trata es de aferrarnos. Yo fui aferrado, yo fui asido, fui atrapado por Cristo. Mi actitud y mi reacción debe ser lo mismo. Así como yo fui atrapado por Él, me asió. Yo sé que es una palabra que no usamos comúnmente en el español el día de hoy, pero esa es la idea de la palabra asir, ¿verdad? Aferrarse, agarrarse con fuerza. Mi pregunta para mí y mi pregunta para ustedes es, ¿realmente estamos aferrándonos así de Cristo? O como mencionaba, simplemente lo necesario. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran chiquitos y yo les enseñé a que ellos se podían agarrar de mí así con el dedo, y a veces nada más ellos me daban, yo les daba así el dedo y ellos me agarraban el dedo, y así a veces caminábamos, a veces cruzábamos. Obviamente que mientras ellos me agarraban el dedo con el resto de la mano, yo les agarraba la mano, porque obviamente yo no confiaba que simplemente agarrarse así iba a ser suficiente. Si había que correr por alguna razón, yo ya los estaba agarrando, pero usando esa ilustración. O sea, a lo mejor algunos simplemente están agarrando así de Dios. Es que es suficiente. Fíjense que lo que Pablo dice, aferrarse. Me aferro por ver si logro agarrar, ¿verdad? Aquello por lo cual también yo fui agarrado, atrapado. Y no habla en un sentido negativo, sino en un sentido de haber sido tomado y saber que estamos en el Señor. Entonces es un pensamiento bien interesante, ¿no es cierto? Pensar de esta forma. ¿Estoy yo asido de esa forma de Dios? Entonces, cuarta cosa de lo que empezamos a ver el día lunes,
Pablo busca perder para ganar, para perseverar al final. Una cosa más, versículo 13. Pablo busca perder para ganar, olvidando el pasado. Versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con olvidar el pasado? ¿Ok? Una de las cosas que debemos pensar en este versículo, Filipenses 3:13, es que lo que nos va a ayudar a perseverar es reconocer, por un lado, lo que ya dije, que la obra aún no ha terminado. ¿Ok? Estar consciente de esto, la obra de Dios en mí aún no ha terminado. Tengo vida hoy, quiere decir que todavía Dios tiene mucho que trabajar en mí y seguramente Él dará oportunidades el día de hoy para que yo crezca en Él, para que yo siga adelante. La obra no ha terminado, no somos perfectos y sabemos que mientras estemos de este lado de la eternidad, nunca podremos ser perfectos, pero iremos avanzando. Sin embargo, ¿cuál es nuestra perspectiva? Lo que llama la atención de lo que la ilustración que Pablo va a usar aquí, habla acerca de llegar a la meta. Y yo creo que una de las referencias que Pablo tiene en mente de llegar a la meta y poder ganar el premio es posiblemente y muy probablemente el apóstol Pablo se refiere a una carrera, porque ha usado esas ilustraciones en otras ocasiones. Ahorita vamos a ir a uno de estos pasajes, a Hebreos 12 y luego a 1 Corintios 9, pero hay que entender que para poder avanzar no puedes tener la misma perspectiva que antes tenías, ¿ok? De hecho, ¿qué es lo que te lleva a aferrarte a Cristo? ¿Qué es lo que te lleva a abandonar las cosas en las que antes tú confiabas en la carne para tomarte de Cristo? Tener una nueva perspectiva, darte cuenta que Cristo es más que cualquier otra cosa. Y esa nueva perspectiva que tú tienes, nuevos anhelos, una nueva meta que tú persigues, por decirlo de alguna forma, implica ya no seguir viviendo en el pasado. Se traten de victorias en tu caminar con Dios o se traten de derrotas, de lo que se trata es que hoy tienes que levantarte, tomarte de Dios y avanzar, independientemente de lo que haya pasado ayer. Y cuando digo ayer me refiero al pasado, ¿verdad? Si a lo mejor tú dices, no, es que yo en mi pasado, yo puedo ver grandes cosas que Dios hizo y me usó y fui a la misión y fui y evangelicé y ok, qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios, pero ¿sabes qué? Hoy es un nuevo día y tienes una oportunidad de caminar con Dios. O a lo mejor alguno de ustedes esté, no, es que usted no sabe cómo ha sido mi pasado, yo me he apartado del Señor y la verdad yo no sé si pueda levantarme. Pablo dice, no importa, olvida lo que queda atrás porque lo bueno todavía está por venir, ¿ok? Tenemos que dejar de depender de nuestro pasado en el sentido de valorar nuestra vida presente en ello, victorias o derrotas, ¿ok? Porque uno puede sentarse muy cómodamente a disfrutar de sus victorias, ¿ok? Oh, yo hice, yo fui, yo tuve. No, el punto es que ahorita hay que seguir. Hoy es una oportunidad nueva y diferente para aprender a caminar con Dios, para seguir caminando con Dios. Entonces no podemos estancarnos en ese pasado, sean victorias o derrotas. Debemos tomarnos hoy de Dios y avanzar. ¿Saben por qué? Porque aún falta tramo por recorrer. Aún falta tramo por recorrer. Déjenme darles un ejemplo bíblico de lo que quiero decir con lo que yo creo que el apóstol Pablo está mencionando aquí acerca de perseverar, de continuar, olvidando lo que queda atrás porque todavía hay camino por delante. Ustedes se acordarán del profeta Elías en 1 de Reyes capítulo 18. De una forma muy, muy interesante, Dios demuestra su poder contestando la oración del profeta Elías y haciendo caer fuego del cielo para consumir el sacrificio que Elías había preparado y de esa forma demostrar al pueblo de Dios que era un pueblo idólatra, era un pueblo rebelde, era un pueblo con un corazón dividido. Cuando Dios hace esto, el pueblo simplemente reconoce que Jehová es Dios. Usted puede ir después a ese pasaje en 1 de Reyes 18. Cuando el pueblo ve fuego caer del cielo, el pueblo grita, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y pueden imaginarse ustedes al profeta Elías. El profeta Elías que en obediencia al Señor había hecho muchos
no solamente milagros, sino que él había estado predicando fervientemente. Seguramente el profeta Elías estaba bien emocionado ese día de que el pueblo había regresado al Señor. Una gran victoria. Y uno podría pensar, de aquí en adelante mi ministerio va a ir de subida. Es decir, de aquí en adelante, vaya, lo que Dios va a hacer es grande. Solamente lea usted unos cuantos versículos después, Segundo de Reyes, Primera de Reyes 18, cuando usted pasa de Primero de Reyes 18 al capítulo 19, de lo que usted se da cuenta es que Elías está huyendo. Y uno se pone a pensar, ¿cómo que está huyendo? O sea, el día anterior ha caído fuego del cielo. El día anterior hay un gran avivamiento y uno podría pensar que el éxito del ministerio de Elías estaba asegurado, pero lo que usted lee en el siguiente capítulo es que Elías está huyendo por su vida, está huyendo, él tiene temor, él tiene miedo y dice la escritura que simplemente lo que hace Elías es tirarse en un árbol y le dice a Dios, Dios, ¿para qué estoy aquí? Soy el único que queda, mejor quítame la vida, y se tira en ese árbol y se duerme. Voy a esto. La escritura dice que un ángel de Dios se aparece y despierta a Elías y le tiene preparado a Elías comida y le dice el ángel a Elías, levántate y come. Y dice la Biblia que Elías se levanta y come y se vuelve a dormir. Recuerda, él está bien desanimado, ¿ok? Está bien desanimado. Después de haber visto una victoria tremenda el día anterior, se encuentra él desanimado. El ángel lo vuelve a despertar y tiene más comida y le dice a Elías, Elías, levántate y come. Y escuchen esta frase. Porque largo camino te resta. Largo camino. ¿Sabes qué, Elías? Necesitas levantarte porque el camino aún es largo. Bueno, sigue leyendo la historia, se da cuenta que Elías se levanta, después de caminar 40 días y 40 noches fortalecido con esa comida, llega al monte de Dios, en donde al final de cuentas Dios se aparece y le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y recuerdan ustedes lo que Elías dijo, Señor, yo solo he quedado, tu pueblo te ha abandonado, me ha abandonado a mí, no hay nadie más, estoy solito, Y Dios le vuelve a hacer exactamente la misma pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y la respuesta de Elías fue exactamente la misma, soy el único que ha quedado, tu pueblo te ha abandonado, estoy solo. La respuesta que Elías debería haber dado a Dios es, Dios pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Saben cuál es la respuesta? Nada, no estoy haciendo nada. Uno pensaría y diría, bueno, es que Elías se encontraba en una situación donde necesitaba vacaciones. Miren, pobrecito Elías, estaba tenso, estaba estresado. Él necesitaba un break, diríamos aquí en Estados Unidos. Él necesitaba un break, necesitaba un descanso. Porque realmente, mire, pobre Elías, está tan necesitado de un tiempo de descanso. ¿Saben qué le dijo Elías? ¿Qué le dijo Dios a Elías? Levántate y tienes que ungir a 2 reyes y tienes que ungir a tu sucesor. ¿Se acuerdan qué es lo que le había dicho el ángel a Elías cuando le dio esa comida? Levántate porque largo camino te resta. Yo creo que esto es una ilustración tremenda de lo que Pablo quiere decirnos aquí en Filipenses capítulo 3. Elías podría haberse regocijado en toda su vida de esa victoria en el monte Carmelo cuando fuego cae del cielo. Oh, es que yo hice caer fuego del cielo, cuando yo oré la lluvia cesó y cuando volví a orar la lluvia cayó. O podría estarse lamentando en su pasado, en su derrota, he quedado solo. Pero el punto es esto. Aún la carrera no termina. Todavía tienes que levantarte porque largo camino te resta. Y cuando yo pienso en ese pasaje y pienso acerca de mi caminar en el Señor, que puede ser que un buen día me levante yo diciendo, wow, Señor, ayer fue domingo y hubo una predicación poderosa y personas respondieron a ti. Puede ser que yo esté tan desanimado que yo diga, Señor, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué estoy estudiando? ¿Para qué estoy contactando gente? ¿Para qué estoy buscando llevar el evangelio? No importa, el punto es que aún la carrera no ha terminado. Hoy tengo vida y eso quiere decir que Dios me tiene aquí para que yo continúe esa carrera. No puedo estancarme en el pasado. No puedo simplemente decir mi pasado fue victorioso. Puedo decir mi pasado tiene derrotas y escuchen. Largo camino nos resta. Tenemos que olvidar lo que queda atrás. No podemos estancarnos en el pasado, ¿ok? Sino debemos vivir nuestro presente con la perspectiva al futuro. ¿Qué tiene Dios para nosotros?
El día de hoy mucha gente no está corriendo la carrera de la vida cristiana porque está tan preocupada. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar con esta enfermedad? ¿Qué va a pasar si nos falta el trabajo? ¿Qué va a pasar si esto? Y está empezando con una perspectiva en donde yo no sé lo que Dios tenga para nosotros. Puede ser que Dios decida que muramos en medio de esta epidemia. Puede ser que Dios salgamos adelante, pero tengamos que enfrentar hambre y tengamos que padecer necesidad. ¿Qué importa? Lo importante es nuestro caminar en la vida cristiana. Y mientras Dios nos tenga aquí, lo que Dios está diciendo es esto: todavía hay camino que debemos recorrer. Discúlpenme, pero esto es lo que la Escritura nos enseña. Esto es lo que la Escritura nos enseña. O sea, podemos sentarnos a lamentar como Elías: Señor, pobrecito, mira, estoy bien desanimado. Escucha lo que Dios nos dice, cristiano, escucha lo que Dios te dice. Levántate porque todavía te falta camino. Esta carrera aún no ha terminado. Nuestro caminar en la vida cristiana todavía tiene sendero por recorrer. Y si hoy tenemos vida, tenemos que recordar, por un lado, lo que el Señor nos dice en Lamentaciones 3. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, de la misma forma, primera cosa, de la misma forma en que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, la segunda cosa es: échate en su misericordia, échate en su gracia y vive hoy de la forma en que Dios quiere que vivas, porque todavía hay camino que recorrer. No vivas en el pasado. Pablo dice: una cosa hago, no es que lo haya alcanzado, no pretendo haberlo alcanzado, lo que yo hago es olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Todavía hay camino por seguir. Y por último, ¿por qué Pablo está perdiendo para ganar? ¿Por qué está dispuesto a perder para ganar? Para poder poner sus ojos en Cristo. Fíjense cómo dice el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben qué? La perspectiva del cristiano está más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Aunque para el mundo su esperanza, su fuente de confianza, su fuente de paz y tranquilidad es salud, buen trabajo, estabilidad política, económica, física, en fin. El creyente, aunque esas cosas son cosas que anhelamos como seres humanos, la vista del creyente está mucho más lejos, porque sabe que nuestra esperanza no está en esta vida y en este mundo, sino está en el hecho de que Dios terminará la obra que Él ha empezado en nosotros y algún día, por su gracia, seremos formados en nuestro carácter a la imagen de su Hijo. Él terminará esa obra. Obviamente, necesitas una perspectiva diferente para que esa realidad te mueva. Y cada paso que tú y yo damos en la vida cristiana, cada aspecto que a veces nuestra mente y nuestras emociones buscan desanimarnos, son hechas a un lado porque tú sabes: yo estoy siguiendo una meta. Estoy buscando, como decía el apóstol Pablo en su última carta en 2 de Timoteo, estoy buscando acabar mi carrera con gozo. Ahora, ¿qué pasa con un corredor? Un corredor se disciplina, ¿ok? Por un lado, un corredor se disciplina. Un corredor sabe que hay una carrera que correr, él anhela correr esa carrera y cuando usted piensa en la disciplina de un deportista profesional, uno se dará cuenta que a menos que le guste el deporte, no haría uno esos sacrificios. Esa disciplina que ellos tienen de ejercicios, de alimentación. Yo sería el primero en salir de la lista de un deporte profesional porque no tengo esa disciplina. Pero ¿qué es lo que hace que un corredor se discipline? La perspectiva, no solo de correr una carrera, sino la perspectiva de ganar esa carrera. Y esa perspectiva le lleva a ajustar su presente, le lleva a lo que en otros serían sacrificios. Usted piensa, por ejemplo, de un corredor profesional y que le pueda decir: ¿sabes qué? Yo no como tacos. Y usted diría: ¿cómo que no comes tacos? Estoy hablando como mexicano, ¿verdad? ¿Cómo puedes sacrificarte y no comer tacos? Esto es un sacrificio muy grande. ¿Saben qué diría el corredor? Para mí no es sacrificio. Porque simplemente como tengo una meta mayor, lo que yo deje por poder cumplir esa meta no es sacrificio. Al contrario, mi deleite es poder alcanzar esa meta. Y porque ese es mi deleite, lo que yo deje en mi disciplinarme, en mi ejercitarme, en mi alimentación, no importa. Para mí no es sacrificio. Yo recuerdo que hace un tiempo una persona y no recuerdo qué era la comida que yo le dije: ¿no te gusta esta comida? Y me decía: a mí no me gusta esa comida.
Yo le decía, wow, de la que te pierdes. Y lo que me dijo es, no, realmente no me pierdo de nada, porque simplemente no me gusta. O sea, si fuera lo que yo quisiera y lo tengo que dejar, pues sí, de la que me pierdo. Pero dice, no me pierdo de nada. ¿Por qué? Porque no era su anhelo. ¿Ok? La alusión a la que Pablo está haciendo aquí es a una carrera de maratón, en la cual la perspectiva de un corredor, la perspectiva, su mentalidad, juega un papel prioritario para poder tener esa vida disciplinada mientras entrena y una mente clara mientras corre. Usted ve a estos corredores de maratón y sabe usted que la carrera de maratón es una carrera que demanda, ¿ok? No es una carrera que va a acabar en 10 segundos, como si fuera una carrera de 100 metros planos, ¿ok? O una carrera que en un momento uno da todo y acaba. El maratón requiere paciencia, la maratón requiere que cada paso cuente. Y si uno a veces piensa en esa forma de correr en donde quizás los músculos se acalambran, en donde a lo mejor el cuerpo empieza a demandarte y te empieza a cuestionar, ¿por qué estoy haciendo esto? Y cuando lo más fácil sería simplemente orillarte, sentarte ahí a la orilla y decir, no vale la pena. ¿Qué lleva a un corredor a seguir adelante, paso a paso, sin importar lo que su mente le dice, sin importar lo que su cuerpo inclusive pueda estarle diciendo? Perspectiva. Tiene claro en su mente cuál es su meta. Y si lo pensamos de esta forma, la vida cristiana demanda disciplina. Y es una disciplina donde Dios nos manda aferrarnos. Es una disciplina que demanda dejar cosas. Es una disciplina que demanda ajustar la vida a lo que Dios agrada. Y escúcheme, si usted es cristiano y usted dice, ay, es que la vida cristiana, todo lo que Dios pide es bien difícil. Yo le digo, si usted tuviera la perspectiva correcta, se dará cuenta que usted también estaría dispuesto a decir lo que dice Pablo. Lo tengo por basura, porque hay algo que es mucho más grande. Y no es un sacrificio dejar esto, cambiar aquello, por aferrar a Cristo, por llegar a la meta, por acabar la carrera. Y espero que quede claro, otra vez repito, que Pablo no está hablando de ganar la salvación. ¿Ok? No se gana la salvación es por gracia. Pero en este continuar viviendo en esa salvación que Dios nos ha dado, son ejemplos que nos ayudan a entender cuán necesario es estar conscientes de que estamos en una carrera y estar conscientes de que esa carrera demanda que nos disciplinemos. Pero si usted no tiene como mayor gloria las glorias de Cristo, no tiene como mayor gloria el premio que nos espera al final de la carrera, usted vivirá la vida cristiana como si fuera un martirio. Pero la vida cristiana es un gozo. Y ese recuerden que es uno de los temas del apóstol Pablo en Filipenses. Es un gozo. ¿Por qué? Porque el premio es mayor. Porque la meta es más grande. Déjenme llevarlos a 1 Corintios capítulo 9. Por favor, acompáñenme. 1 Corintios 9. Y veamos esto que estoy compartiendo con ustedes ahí en los versículos 24 y 25. 1 Corintios 9, 24 en adelante. Okay, no solo hasta 25. 1 Corintios 9, 24. Dice Pablo, escuche. ¿Qué no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Ahora escuchen lo que dice. Corran de tal manera que lo obtengan. Es interesante, usted ve en una maratón. ¿Cuántos salen corriendo en una maratón? Yo siempre recuerdo esto. Cuando yo era chico, yo veía esas carreras de maratón en la tele. Yo decía, ¿para qué corren? O sea, no hay oportunidad de que ganes, o en mi caso, o sea, son miles los que están corriendo y de esos miles uno va a ganar el primer lugar y seguramente no voy a ser yo. Ay, ¿qué dice Pablo? Corre de tal manera que tu estilo de correr, todo lo que implica correr, dice, corre como si dependiera de ello el que tú obtengas ese premio. ¡Wow! Eso depende, cambio de perspectiva. Luego dice Pablo, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahora, hablando de los corredores del mundo, o sea, terrenales, ellos corren para recibir una corona corruptible. En aquel entonces el premio no era una medalla de oro, ¿verdad? Como en los Juegos Olímpicos. En aquel entonces era una corona de laurel, que obviamente, como toda planta, se pudre, se echa a perder. Aún así el oro, el Señor Jesucristo dice, el oro se enmohece, al final de cuentas el oro perece, ¿ok? Pero al final de cuentas no importa si es oro, es una corona de laurel. Los corredores del mundo, los corredores en una competencia del mundo, corren para alcanzar algo perecedero.
Pero nosotros, ¿por qué corremos? Corremos por una corona incorruptible, un premio que nadie puede robarte, nadie puede quitarte. Y luego dice el apóstol Pablo, escuchen esto: así que yo de esta manera corro. No corro como a la aventura, en México diríamos, no corro a lo loco, ¿ok? Sino que yo de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Dice Pablo, porque tenemos una perspectiva clara, determinante acerca de lo que es la carrera. No solamente disciplinamos nuestra vida, nos abstenemos de las cosas que no agradan a Dios. Y repito, no en un sacrificio, esto lo dejo por el Señor y ni modo, ya que... No. Otra vez, ¿qué está diciendo Pablo en los versículos anteriores? Lo que para mí era ganancia, lo que para mí era mi identidad, lo considero por basura. ¿Y ustedes pueden imaginarse a Pablo triste? Oh, sí, es que esas cosas que eran bien importantes, ni modo. Por Dios, sí, no, o sea, hasta como que Pablo lo dice con orgullo. Lo tengo por basura porque hay una meta más grande. Y si definitivamente en este mundo se persiguen metas terrenales y se disciplina la vida por esas metas terrenales y se hacen ajustes por esas metas terrenales, ¿por qué el cristiano no disciplina su vida para lo que es eterno? Para crear el carácter de Cristo, para poder correr esa carrera como Dios espera que la corramos, sabiendo, como dice Pablo en Filipenses, que nosotros queremos agarrar ese premio, el premio que nos ha sido otorgado por el llamamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué no? Porque hay más disposición en un hombre sin Dios, en una persona sin Dios, en alcanzar sus metas profesionales, sus metas académicas, sus metas económicas, que en un cristiano por ejercer en nuestro corazón, en nuestro carácter, la obra y el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos más dispuestos a desvelarnos por cosas de este mundo, porque estamos más dispuestos a dejar algunas otras cosas por las cosas de este mundo. Y no hablo ahorita de quizás de cosas precisamente pecaminosas, pero estamos más dispuestos a invertir, a dar, a poner, a ajustar por cosas de esta vida que por correr la carrera bien. Pablo decía, corramos de tal manera, y escuchen esta frase, corre de tal manera. Corre de manera que sea evidente a quién sirves. Corre de manera que sea evidente cuál es tu meta. Corre de manera que sea evidente cuál es tu perspectiva. Cuál o quién, mejor dicho, es la motivación de tu carrera. Y eso nos lleva a un pasaje que seguramente algunos de ustedes estaban previendo, ¿verdad? En base a lo que he estado hablando. Hebreos capítulo 12, donde habla precisamente de este ajustar, de este cambiar, de estar dispuestos a hacer lo que es necesario por poder correr esta carrera. Hebreos 12, 1 al 3 dice de la siguiente manera: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió, no fue fácil, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo es nuestra meta, Cristo es nuestro entrenador, Cristo es nuestro motivador, Él es nuestro todo. Por lo tanto, yo les animo a que veamos la gran bendición que tenemos, no solamente de haber sido salvos por la gracia de Dios, no solamente de poder entender que debemos de dejar depender en nuestra fuerza, en nuestra carne, para vivir la vida que Dios quiere, sino también pensar qué privilegio y qué oportunidad me da Dios para que hoy yo siga corriendo la carrera. ¿Qué cambios tienes que hacer? ¿Qué ajustes tienes que hacer? ¿Qué debe haber en tu vida para que tú realmente puedas entender
¿De qué se trata nuestro caminar, tu caminar, mi caminar en la vida cristiana? Dios quiera y que estemos realmente dispuestos nosotros a que Dios obre en nuestro corazón de tal manera que todo lo tengamos por basura, que tengamos la meta clara de hacia dónde vamos, saber que mientras estemos aquí implica seguir dando paso tras paso, disciplinándonos, sabiendo que lo que nos espera es mucho más grande de cualquier cosa que podamos dejar. Yo mencioné el día lunes acerca de una frase que dijo un misionero, y gracias a Dios por nuestra hermana Cecia, que ella fue la que en el momento nos recordó, aunque ya fue un poco después de que acabó el video, nos recordó realmente cuál había sido esa frase que había dicho John Eliot, ¿verdad? No es necio aquel que deja o que abandona aquello que no puede ganar para ganar aquello que no puede perder. ¿Escucharon? No es necia la persona, o tonta, realmente es la palabra en inglés, ¿verdad? No es tonta la persona que deja aquello que no puede ganar para ganar aquello que no puede perder. Y si algunos saben que John Eliot murió en una selva por una tribu y tratando de llevarles el evangelio y sin ver la oportunidad de ningún convertido, ¿qué estás dejando tú por Cristo? Tu perspectiva, mi perspectiva, nos va a ayudar a hacer los ajustes que necesitamos para poder correr. Recuerden, no es que lo hayamos alcanzado. Una cosa hacemos, olvidamos lo que queda atrás, nos extendemos hacia lo que está delante, proseguimos hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso, Pablo, por esa carrera, por esa meta, por la realidad de haber sido llamado a esa carrera, Pablo dice, lo que antes para mí era gozo, lo que antes para mí era ganancia, ahora para mí es basura, porque quiero ser hallado en Cristo, quiero conocerle más, quiero conocer el poder de su resurrección. Y si tomamos prestado este pasaje de otra sección, ¿verdad? Quiero acabar la carrera bien. ¿Es ese tu anhelo? Yo espero que sí. Dios quiera que sea mi anhelo también, cada día, saber tenemos la oportunidad de seguir corriendo esta carrera y cuando tengamos nuestra perspectiva clara con nuestros ojos en Jesús, no habrá cosa que sea más valiosa, que sea más importante, que sea más grande que darle honor a Dios con tu vida, que vivir para su gloria, de ver reflejado el carácter de Cristo un poco más en ti, un día a la vez. Un día a la vez. Pero seguimos a la meta, olvidamos lo que queda atrás, seguimos hacia adelante porque el largo camino nos espera. Pues qué bendición. Qué bendición, y yo espero que esto anime su corazón, que esto le aliente a seguir adelante. Aquí no podemos simplemente sentarnos y lamentarnos de nuestro ayer, victorias o derrotas. Si hay victorias en nuestras vidas y estamos viendo en ellas, hay que pedirle perdón al Señor por estancarnos en esas victorias pasadas, porque largo camino queda. Y si quizá hemos fallado en nuestro caminar con Dios y usted piensa, bueno, realmente mire, yo me he apartado del Señor y realmente pues yo no sé si pueda regresar, olvide lo que queda atrás, tómese del Señor, levántese, y es otro pasaje que ya no vimos, Hebreos 12, versículos 12 y 13, donde dice, levanten esas manos caídas, levanten esas rodillas paralizadas y corramos, hay que levantarse, no podemos quedarnos en el pasado. Y gracias a Dios que tenemos su gracia, tenemos el poder que resucitó al Señor de la tumba y tenemos a su Santo Espíritu viviendo en nosotros. Y tenemos su palabra, que es nuestra guía y que es lo que estamos haciendo al estar estudiando la palabra del Señor. Pues gracias hermanos, gracias a todos los que están orando por eso, este tiempo que estamos teniendo, por tomarse el tiempo para verlo. Que Dios nos ayude a ser fieles, a ser hallados fieles y que algún día, si Dios nos permite ver el final de nuestra carrera, podamos decir lo que el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla. No solamente me la llevé, ahí se va. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Fue fácil? Yo creo que Pablo nos diría no, pero valió la pena. Que Dios nos ayude a llegar al final. A llegar al final de la carrera y poder vencer. Una última ilustración y nos vamos. Yo sé una ilustración que he dado en otras ocasiones, en muchos lugares. En los Juegos Olímpicos de México 68, precisamente en la carrera de maratón,
Dice la historia que quizás hacía 2 horas que la maratón prácticamente había terminado. El corredor que había ganado el primer lugar había pasado la meta, 2 horas. Muchas de las luces del estadio ya se habían apagado. Poca gente es la que estaba en el estadio. Cuando se ve entrar este personaje cojeando, ¿verdad? Aparentemente lastimado, aparentemente con dolor, cada paso le producía dolor. Era el corredor que representaba a Tanzania. Y al entrar él ahí al estadio, repito, ya casi no hay gente, ya muchas de las luces están apagadas, ya no había nada que festejar. Este personaje entra cojeando y tratando de llegar a la meta. Y obviamente la poca gente que estuvo ahí pues le empieza a aplaudir, lo trata de animar y al final de cuentas esta persona llega a la meta y se tira. Obviamente no faltó un reportero que se acercara y le dijera, oiga, pero usted no sabía que ya la carrera había terminado hace tiempo. Y él dijo, sí. Y le preguntan, bueno, entonces, ¿por qué siguió corriendo? Esta fue su respuesta. Mi país me mandó aquí no a empezar una carrera. Mi país me mandó aquí a terminar una carrera. ¡Qué bendición! Dios nos ha puesto en esta carrera no para empezarla, sino para terminarla. Todavía tenemos la oportunidad de levantarnos y seguir corriendo para terminar bien. Porque no fue un país el que nos puso en esta carrera, fue Dios. Y fue con el precio de su Hijo. Estamos en esta carrera no para empezarla, estamos en esta carrera para terminarla. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre, gracias te doy porque tenemos una oportunidad especial de estudiar tu palabra y especialmente este pasaje, que yo creo que para muchos de los que estamos ahorita escuchándolo y pensando, meditando en él, es un pasaje relativamente conocido, pero muchas veces ignorado en cuanto a la importancia de cómo debemos vivir nuestra vida como cristianos. Ayúdanos, Señor, a seguir corriendo, a olvidar lo que queda atrás, a extendernos hacia lo que está delante, a buscar aferrarnos de aquello por lo cual fuimos también aferrados. Señor, ayúdanos. Yo no conozco la situación de varios de los que son parte de este estudio, pero tú sí. Y seguramente, Señor, esta meditación, este tiempo de estudio, ha hablado en una u otra forma a nuestro corazón. Padre, no nos dejes simplemente escucharlo y estar de acuerdo. Ayúdanos a levantarnos y ayúdanos, Señor, a tener tal perspectiva de la vida cristiana. Estemos dispuestos a tener todo por basura, por el hecho de poder ver la gloria de Cristo. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, muchas gracias por ser parte de este estudio. Dios les bendiga. Primero Dios, el día viernes a la misma hora, a las 7, seguiremos estudiando la carta a los Filipenses. Saludos a toda la familia en la fe, ¿verdad? De hermanos y hermanas que Dios nos ha permitido conocer. Veo a hermanos que han sido alumnos, ¿verdad? Durante el tiempo del ministerio. Veo hermanos de otras congregaciones. Dios les bendiga, cuídense y primero Dios nos vemos el día viernes. Y no se les olvide compartir estos estudios y espero que Dios siga usándolos para fortalecer nuestro corazón. Dios les bendiga.